Teófilo, bueno, recién lloré todo porque la historia de Lucas me llega mucho a mí, por ahí me veían llorando las chicas y quiero explicar que es por eso, ¿no? Pero estoy bien, nada más. Bueno, quiero que veamos este texto. Uy, creo que me acerqué mucho. No llegan a leer, ¿no? Estamos lejos, bueno. Te saco una foto de la mano. ¿Qué puedo ver? Sí. No, creo que yo lo digo. Bueno, este es un texto en idioma original griego. Por ahí las letras que están en griego se van a entender, pero escuchen cómo dice este versículo. Así, porque amó el Dios a el mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito, dio para que todo él confiando hacia adentro a él no sea destruido, sino esté teniendo vida eterna. Tucumán, todo bien. En la versión Tucumán. Es como que... Griego Tucumán. Bueno, esa sería la traducción literal de este texto que es Juan 3:16, que todos conocemos. Lo tengo por acá en el teléfono porque no traje mi Biblia porque no quería hacer más peso en mi valija. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. En la versión que ustedes busquen más o menos dice lo mismo, pero fácil, ¿no? Diferente a ese texto que encontramos nosotros. Y quiero hablar de esto tan importante que es la hermenéutica. Creo que nadie lo definió hasta ahora, creía que alguien lo iba a decir, pero es el arte de interpretar correctamente los textos bíblicos. Así que quería hablar un poco, yo soy la profesora de gramática, ya sé que nadie me banca, porque justo me tocó esa materia, pero soy piola, fuera de eso soy piola, bueno, más o menos. Pero bueno, la gramática es un pilar fundamental, porque si no tuviéramos a la gramática, hola Arvina, me gusta verte. Si no tuviéramos a la gramática para ayudarnos a entender este texto tan importante para todos nosotros, que dice algo fundamental, ¿no?, de nuestra fe, si no tuviésemos ese estudio de las palabras, ese estudio de los textos, de lo que significan, si no tuviéramos a la gramática, no hubiera llegado quizás este texto comprensible a todos nosotros. Yo sé que cuesta estudiar gramática, no es bailar con la más fea, ya dije por ahí en un video. No es sencillo, ay, qué feo, las palabras, bueno, sí, lo mismo se entiende, dicen por ahí. Pero para interpretar correctamente la Biblia, sí o sí necesitamos la hermenéutica y de la mano de la hermenéutica, por supuesto, la gramática. La gramática que estudia exactamente eso, la palabra va de lo micro a lo macro, así como hacemos también en la hermenéutica, como explicaban anteriormente en sus exposiciones algunos de los que pasaron antes que yo. Va de lo micro a lo macro. Y por ejemplo, en este texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en nuestra versión, y el texto original dice cosmos, que no es lo mismo que mundo. Lo que dice es, Dios ama a toda su creación, de tal manera amó Dios a todo lo que Él crea. Y yo quiero hacer un parate acá y quiero hablar de algo, a ver si se acuerdan mis alumnos, no sé cuánto tiempo tengo, bueno, yo me voy a controlar. Son 4 minutos. No sé si se acuerdan mis alumnos de la oración. ¿Se acuerdan una definición de oración? ¿Qué es una oración? ¿Alguien se acuerda del año pasado? Mira, que habla con sentido completo. Perfecto. ¿Quién dijo? La profe Lili. Excelente. Sentido completo. Exactamente. Se ganó un premio, se lo voy a dar mañana, ¿verdad? Vamos. Quiero mi parte. Bueno, nada. Es algo que es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo, como decían bien. Y normalmente, ¿cómo empieza? Con una palabra mayúscula y termina con un punto, ¿no? Que es donde se cierra, en teoría, una idea. Tiene un sentido completo. Y bueno, si nosotros leyéramos
estos versículos solamente hasta una parte, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y paramos ahí sin seguir con el resto de la oración, sin seguir con el resto del versículo. Podríamos decir, ¿tiene sentido esa oración? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tiene sujeto y predicado? Dios ama al mundo. ¿Es una oración? Es una oración. Pero no revela el sentido completo. No revela el sentido completo de la oración, pero también del pensamiento del autor. ¿No? Porque él sigue diciendo algo muy importante. Sí, Dios nos ama a todos, ama hasta a los que no creen en Él, ¿no? Pero no nos va a salvar a todos, ¿verdad? Lamentablemente no, aunque muchos de nosotros queremos que todo el mundo se salve, ¿verdad? Pero su palabra dice otra cosa. Ojalá que seamos todos o muchos, no sé. Pero dice, sigue hablando, para cerrar la idea completa del autor, sigue diciendo, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que sea salvo, todo aquel que cree en Él. De todo ese cosmos, de todo ese mundo que Dios ha creado, solo una parte se va a salvar. Y ahí, si no hay hermenéutica, ya en simplemente estudiar una oración completa, entendiendo lo que es, y bueno, no sé dónde la vamos a buscar, a la hermenéutica, ¿no? Y decía algo muy importante esto, porque muchas veces voy a cortar yo también, porque muchas veces estamos no entendiendo la idea completa. Y por ejemplo, ¿quién es el que lo dice? ¿No? Yo digo la idea completa del autor, ¿y quién es el que lo dice? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice esa frase? ¿Usted no? Acá está. Ya se no sabe usted la respuesta. Jesús. Y para saber quién es el que está diciendo eso, sí o sí tenemos que ir atrás, ¿no? Ya empezar desde Juan 3, que está ¿quién hablando? Jesús con Nicodemo. Habla con Nicodemo, que era un maestro de la ley. No le está enseñando eso a sus discípulos, ya podemos ver ahí algo diferente, ¿no? No es para sus discípulos, está diciendo algo que no es casual a un maestro de la ley. Ya no importa la ley, le está diciendo en esas palabras. Para que todo el que cree en su Hijo Jesucristo, el que crea se va a salvar. No es la ley lo que te va a salvar, no es que no importa la ley, ustedes me entienden, ¿no? No la quiero tirar abajo. Pero lo que te salva es Él, ¿no? Su sacrificio, pero creer en el Hijo de Dios. Y eso me parece algo maravilloso, importante, y que no lo podemos sacar. Y es importante tenerlo en cuenta porque digo, hay tantos movimientos actualmente de personas que te dicen, Dios te ama. Vos sos pecador, sí, pero Dios te ama igual. Y es verdad, ¿no? Dios nos ama igual. Este versículo dice que Él ama a todo el mundo, a todo el cosmos. Es cierto. Pero también dice que tenemos que creer para ser salvos. Entonces de pronto hay muchos movimientos que te dicen, no pasa nada porque Dios te ama, Dios es amor, Dios ama, pero Dios no salva a todo el mundo. Y se está perdiendo el verdadero mensaje, ¿no? O la parte más importante, vamos a decir, es todo importante, pero, ¿me entienden? La parte más importante, la parte que tenemos que poner nosotros. Dios ya ha puesto todo, ¿no? Ya puso todo. Puso a su propio Hijo ahí en esa cruz para salvarnos. ¿Y nosotros qué? Y no hablo de obras de la ley. No hablo de ganarnos la salvación con nuestro propio esfuerzo. Hablo solamente de una cosa que deberíamos hacer nosotros, que es creer de verdad en Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice en ese versículo, ¿no? No es invento mío. Y no es casual que se lo diga, como decía, a un fariseo o a un maestro de la ley, ¿no? Y después, otra palabra que quiero que analicemos es cómo empieza este versículo. Dicen, empieza la frase así.
porque de tal manera amó. Porque. Una palabra que no es nada. ¿Qué es la palabra porque? No voy a preguntar porque ya se ponen nerviosos con gramática. ¿No? La palabra porque es una conjunción que viene de una causa, ¿no? Una consecuencia de algo que ya se está hablando antes. Ya desde partir de ese inicio de este versículo, de esa palabra porque, tendríamos la obligación, todos nosotros, de leer lo que se está hablando antes, de ir hacia atrás en el texto, porque está haciendo referencia a otra cosa que ya se dijo antes, a toda esa conversación que está teniendo Jesucristo con Nicodemo. Así que es una responsabilidad grande la que tenemos nosotros, de cambiar todo eso que muchos utilizaron en los ejemplos para hablar sobre hermenéutica. Nosotros tenemos un arma tremenda en las manos que, gracias al director que nos insiste, un arma tremenda para vencer un montón de cosas, para cambiar los paradigmas, para cambiar la realidad e incluso esos nuevos movimientos de los que yo hablaba recién. Los animo a que estudien hermenéutica, por favor. No es por molestar, no es porque uno, no sé, porque a los obispo le gusta hermenéutica, que no tiene nada más que hacer en el día, entonces uno dice a los otros que estudien hermenéutica. Nos encanta hermenéutica. Los que lo estudiamos y nos damos cuenta y abrimos los ojos, ahí nos damos cuenta que nos encanta. Entonces, para que les guste, véanla, investiguenla. No me quiero extender más, pero quiero decir 3 cosas sobre por qué necesitamos la hermenéutica, todos nosotros. Primero, porque la Biblia, como vimos recién, está escrita en un lenguaje determinado, distinto, totalmente distinto al de nosotros, que además tiene un contexto muy distinto a este año 2023, tanto en tiempo como en espacio, muy diferente. Y por ende tenemos que entender eso y entenderlo a través de la gramática, como estaba diciendo yo, y a través de la historia, de lo que pasaba en ese tiempo, contextualizarlo. En segundo lugar, porque nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza caída, tenemos la tendencia a justificar todos nuestros pecados. Y entendemos, incluso cuando agarramos una Biblia, lo entendemos desde nuestro propio contexto también. Lo entendemos desde nuestra propia experiencia de lo que está pasándonos a nosotros. Y agarramos una Biblia y yo voy a leer algo y alguien que es más santo que yo va a leer lo mismo y lo vamos a entender de diferente manera. Porque nuestra naturaleza caída quiere que entendamos y que nos justifiquemos solos, aún con la palabra de Dios. Entonces entendemos lo que queremos y lo amoldamos de acuerdo a nuestra necesidad, para sentirnos un poco menos culpables, capaz. Y en tercer lugar, porque el diablo, el enemigo, es un mentiroso, y los mentirosos no vienen a decirte directamente una mentira, esto es de color rojo, y uno lo tiene evidente que es negro, ¿no? No, el diablo tergiversa. Los mentirosos tergiversan, cambian, te confunden, te la dan vuelta. Así que qué importante que es la hermenéutica para cada uno de nosotros. Somos débiles. Somos débiles en las cosas que sabemos, porque no sabemos todo. Somos débiles por nuestro pecado, por nuestra naturaleza. Y también tenemos una cierta debilidad ahí con el enemigo. De la mano del Señor Jesús nada más podemos dar batalla, ¿no? Y correrlo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que estudien gramática también, comunicación, que está más divertido.